Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión especial del seminario La ciudad y la pandemia. En esta ocasión, en la modalidad de un conversatorio, educación y derechos humanos. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del propio Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, pensamos que este tema es siempre de por sí un tema fundamental, el de la educación en nuestro país y el de los derechos humanos, por supuesto que así lo es. Pero en esta coyuntura de una situación sui generis muy peculiar en el que nos ha tenido la pandemia, pues este tema de cómo ha influido en los derechos humanos estas condiciones especiales es que nos ha llevado a plantear esta sesión para profundizar en ella. Y déjenme decirles que tenemos el enorme privilegio y gusto de tener con nosotros a tres destacados y destacadas participantes, todas y todos especialistas en este tema. Es así la doctora Mónica González Contró. Mónica, muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Igualmente tenemos al doctor Melchor Sánchez Mendiola. También, Melchor, te agradecemos que hayas dejado tus actividades tan fuertes allá en la CUAYED. Ustedes saben, la CUAYED es la instancia especializada en la UNAM que ahora se está encargando de toda esta logística de educación a distancia, entre otras muchas cosas. Gracias, Melchor. Un placer, estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, pero no al final, como suele decirse, el maestro Bruno Velázquez Delgado. Bruno también es un destacado especialista y en este momento, antes de dar inicio al conversatorio, me permitiré leerles su breve semblanza de todos ellos. Gracias, Bruno, por integrarte a este panel el día de hoy. Javier, y un placer, Melchor, Mónica y a toda la audiencia. Con mucho gusto de aquí. Muchas gracias. Pues bueno, entonces voy a leer las semblanzas de todos ellos y daremos inicio al conversatorio. La doctora Mónica González Contró tiene una trayectoria académica muy versátil y muy dinámica. Déjenme decirles que ella es académica y promotora de los derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes, lo cual ya hace le da un sitio muy especial en todo este contexto de los derechos humanos. La doctora González es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid y desde el año 2005 es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pero sobre todo, y por eso nos da mucho gusto que ella nos acompañe el día de hoy, porque su trayectoria está también con una fuerte tónica de compromiso social. Fíjense, ella ha participado en cuerpos colegiados de instituciones públicas y privadas de defensa de los derechos humanos, ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. También participó en la Asamblea Constitutiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Ha sido consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Integral de Protección de Niños y Adolescentes y ha sido también integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal, entre muchos otros nombramientos. Pero para nosotros, para quienes desde la UNAM estamos interesados y preocupados por llevar nuestras reflexiones de nuestra planta académica, de llevarla a ustedes, a la gente que nos sigue desde la sociedad. Es muy importante decir que la labor académica de Mónica, además de los logros que ya he mencionado, ella se ha desempeñado como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el periodo entre 2011 y 2015 y también fungió como abogada general de la UNAM del 2015 al 2020. Nuevamente, muchas gracias, Mónica, por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Es un honor estar. El honor es nuestro, Mónica. Por su parte, el doctor Sánchez Mendiola, él
es originalmente de formación básica, él es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en Ciudad de México. A partir de ahí obtuvo una maestría en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois y el doctorado en ciencias de educación y en ciencias de la salud por nuestra UNAM. También tuvo una fellowship, una beca de investigación en el Laboratorio de Metabolismo y Nutrición Humana del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Su práctica académica, por otro lado, él actualmente es profesor de carrera de tiempo completo, titular C, definitivo, en la División de Estudios de Posgrado, particular de la Facultad de Medicina. Él lleva el nivel de PRI de D, el más alto que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a sus profesores investigadores por su desempeño, por su trayectoria académica. El doctor Sánchez Mendiola es, ya lo mencioné, es profesor y tutor de la maestría en Educación en Ciencias de la Salud en ese posgrado. Y también ha sido jefe de la Unidad de Investigación Educativa en la División de Estudios de Posgrado de la propia Facultad de Medicina. Ha sido secretario de Educación Médica de esta facultad y coordinador de desarrollo educativo e innovación curricular. Y en este caso en particular creo que nos va a aportar mucho tu experiencia, Melchor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Javier. Ya me sonrojé. Muchas gracias. Y no, al contrario. Y déjenme decirles que el doctor Sánchez Mendiola asumió la coordinación de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAIED, en plena pandemia. O sea, en junio del 2020 fue designado para esta importante coordinación y pues creo que es una posición envidiable justamente para compartir con nosotros esta perspectiva de cómo está cambiando o cómo pensamos que va a cambiar la educación a partir de estas condiciones. Y gracias, Melchor, ya también, como siempre, un gusto tenerte aquí. Por su lado, el maestro Bruno Velázquez Delgado, él ha tenido también una actividad académica significativa. Él es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM. Ha llevado un diplomado en Seguridad Nacional, Frontera y Migración por el ITAM y actualmente cursa el doctorado en filosofía. Fíjense bien esto, yo, Bruno no lo había escuchado, en el área de metafísica y ontología de la UNAM. Entonces, como ven ustedes, tenemos un abanico de especialistas, de especialidades muy rica y muy diversa, y esto vamos a ver cómo nos brinda pues algunas pistas de hacia dónde va la educación sin ir con la salvaguarda de los derechos humanos, que es lo que a todos nos preocupa. Él es profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Y adicionalmente participa en un grupo muy interesante, Grupo Interdisciplinario de Investigación y Creación, que se llama Arte más Ciencia, Pensamiento Inmanente. Muy bien. Y actualmente colabora en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Su trayectoria profesional también es muy significativa. Él ha sido analista de información en la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres. Ha sido secretario auxiliar de la Secretaría de Desarrollo Institucional en nuestra UNAM y asesor en múltiples entidades que tienen que ver todas con la educación y la salvaguarda de los derechos humanos. Y también en su última puesto educativo público estuvo en la coordinación de la red ECOS, que como ustedes saben es una parte muy importante de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Investigación, la SECTEI de la Ciudad de México. Él también se desempeña como articulista en la revista Educación Futura en términos de educación y ha publicado ya una
una significativa producción sobre estos temas. Entonces, pues sin más trámites, si ustedes me lo permiten, daremos inicio a este conversatorio. Les comento, la dinámica será muy flexible. Partimos de una primera pregunta que yo les haré a ustedes tres. Su respuesta no está sujeta a tiempo, puede ser el tiempo que ustedes consideren necesario para plantear su punto de inicio de esta perspectiva. Repito, el conversatorio es Educación y Derechos Humanos. Entonces, me permito, la primera pregunta sería, en vista de esta contingencia ya muy prolongada de 2 años, en donde hemos visto ya los efectos tanto en el campo educativo, por las nuevas tecnologías, por la brecha tecnológica, por toda esta incertidumbre que nos ha trastocado los moldes tradicionales en los que nos hemos formado, y por otro lado, que vemos que en muchos casos la afectación, el impacto en los derechos humanos, pues empieza a ser ya un tema que es necesario abordar. ¿Ustedes cómo contemplan, a partir de estas condiciones, el futuro, vamos a decirlo, para empezar con ánimo de abrir boca en el tema? ¿Ustedes cómo ven este contexto en los próximos, vamos a decir, 2 o 3 años? Pues si no les molesta, empiezo. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Obviamente el tema da para muchísimo, ¿no? Siempre que hablamos de educación y combinamos la palabra educación con la palabra derecho, hablando de derechos humanos, es complejísimo porque ahora que estaba preparándome para este conversatorio, pues bajé la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, volví a leer el artículo 26 que aquí tengo enfrente de mí sobre esto de la educación, y me llama mucho la atención que en el artículo original dice, habla del derecho, que todo mundo tiene un derecho a la educación, y me llama la atención que habla de la educación técnica y profesional que se hará generalmente disponible y que la educación superior será igualmente accesible a todos en base al mérito. Entonces, perdón que traiga esto aquí, me llamó la atención porque precisamente en estos años en donde ha habido esta enorme discusión de si la meritocracia es algo que debe de seguir rigiendo nuestras acciones en educación, se me hizo muy interesante. Y para aterrizar a la pregunta que haces, creo que la pandemia exacerbó la brecha digital y educativa que ya existía, la ha hecho todavía mayor. Seguimos dándole vueltas a la imaginación de cómo enfrentar y cómo seguir retomando esto, pero lo que sí es un hecho es que la brecha digital que ya existía, y reitero que también en el artículo 6 de la Constitución, como ustedes lo saben, también está puesto que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha Internet. Entonces, esta combinación de derechos, del derecho a Internet y a conectividad y del derecho a la educación, se han estampado de frente con la realidad de nuestro país de la brecha digital y la brecha educativa ya existentes, y lo han hecho muy complicado. Yo lo que esperaría que a mediano, corto y por supuesto que a largo plazo, que se asegure la conectividad de todas las instituciones educativas de todos los niveles para que no haya esta separación entre los que tienen y no tienen acceso, ¿no? Y esto va para todos también, no nada más para los estudiantes, sino para los docentes, porque si no se tiene la conectividad, es flaco favor se les hace, ¿no? Y por otra parte, regresando al derecho a la educación, ojalá también ahora pongamos realmente el proceso educativo en el centro, más allá de las políticas. Entiendo que el financiamiento es indispensable, entiendo que las leyes son fundamentales como sustento de todo lo que ocurre, pero al final del día, si la educación que ocurre no es de calidad, y uso la palabra calidad en su sentido más amplio, buena, que el profesor realmente sepa enseñar, ¿no? Todas estas cuestiones de
pedagógicas y didácticas que son indispensables y sin las cuales, aunque tengamos la tecnología, pues no ocurre el aprendizaje que merecen todos nuestros y nuestras estudiantes. Y ahí dejaría por el momento mi comentario para empezar. Gracias. Creo que es muy importante entender el derecho a la educación, digamos, de una manera pues mucho más amplia, ¿no? Desde el enfoque de derechos humanos, particularmente cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, pero desde luego también vale esta reflexión para la educación superior. Estamos en una situación desde luego de emergencia, pero la educación no es simplemente adquirir conocimientos, ¿no? Ir a la escuela, en el caso de niñas y niños, y bueno, pues, ¿no? Tener una serie de acceso a conocimientos, que el profesor o la profesora, no lo comparta con niñas y niños, sino que la educación tiene que ver con un proceso muchísimo más amplio. Y bueno, partiría de una base que es la educación formal y la educación informal, porque la educación informal también, digamos, es un derecho y es algo que ocurre en la sociedad. Y la educación institucionalizada, es un derecho humano porque, pues, en las sociedades contemporáneas y como nos ubicamos históricamente, la educación escolarizada, ¿no? La educación formal, tal como la concebimos, es indispensable para poder desenvolverse en la sociedad y tener, digamos, ciertos logros que permitirán una participación y la realización de un plan de vida. Pero es mucho más en el caso de niñas, niños y adolescentes. Las escuelas, digamos, como instituciones, son lugares en donde se dan los procesos de socialización por excelencia, en el caso de niñas y niños, donde se ejercen muchos derechos, como el derecho al juego también, que es un derecho importantísimo y que en sí mismo el derecho al juego es educativo. Donde también, pues, se debe ejercer el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad psicológica, en fin, ¿no? Entonces creo que la tendríamos que ver de una manera muchísimo más amplia, porque eso pues se proyecta hacia nuevas exigencias para la satisfacción de este derecho. No es solamente el que haya una persona calificada para transmitir conocimientos, sino que tiene que ver con infraestructura, con los contenidos de la educación de calidad también, como bien decía Melchor, pero también con todo un ambiente afectivo y con capacidades también en el personal docente respecto, pues, ¿no? Para niñas, niños y adolescentes, de darles un ambiente apropiado, ¿no? Desde luego, pues bueno, no podemos exigir que en el contexto de la pandemia, pues estemos en una situación de igualdad, ¿no? Y que se pueda seguir ejerciendo este derecho de la misma manera. Pero lo que sí hay que señalar en México, y a mí me parece esto muy importante, es que pues los derechos, y particularmente el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, nunca fue una prioridad. Mientras que en otros países, ¿no? Se dio prioridad precisamente a la apertura de las escuelas, México es de los países que más semanas ha tenido cerradas las escuelas, ¿no? Y que pues ha habido además fuertes resistencias al regreso a clases presenciales, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, digamos, nos dicen muchas cosas esto, pero entre otras es que la educación no se ha visto en esta dimensión mucho más integral, mucho más holística, que simplemente pues la transmisión de conocimientos que podrían haberse suplido mediante la educación digital, incluso ¿no? la transmisión en televisión. No hay esa visión, no hay un enfoque de derechos en la garantía del derecho a la educación, o por lo menos no suficiente. Y yo quisiera cerrar con una última reflexión. Algo que fue muy interesante es que el contraste que había entre el deseo, digamos, de regresar a clases presenciales entre las niñas, niños y adolescentes y entre el mundo adulto, ¿no? Ahí se vio claramente un choque generacional. Hay un ejercicio muy interesante que hizo la de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que se llama #Caminito de la Escuela, en donde participaron una cantidad muy importante de niñas y niños y querían todas y todos regresar a la escuela, muy conscientes de los riesgos que esto implicaba, ¿no? Pero la reacción del mundo adulto ante la misma encuesta era
un temor muchísimo más grande de ver únicamente el tema de la salud física y muchas veces pues también las necesidades del mundo adulto, ¿no? Entonces esto también nos debe de llamar a una reflexión sobre lo que supone este enfoque de derechos en el ejercicio del derecho a la educación desde un enfoque integral y no solamente la simple transmisión de conocimientos. Y ahí lo dejaría yo. Pues muy bien, a ver, lo dejamos aquí a un lado, apuntado a un lado. Esta parte que Melchor nos dijo, que esta pandemia exacerbó la brecha tecnológica, y esto que Mónica nos dice es, pues ya en los chicos, en los niños, en las niñas, ya tenemos ahí una, pues por lo pronto una actitud distinta, ¿no? Que de a nosotros los adultos. Lo dejamos aquí a un lado, a ver si cómo lo abordamos más en la segunda ronda. Y Bruno, tu turno. Sí, Javier, gracias, Mónica. Pues miren, yo coincido completamente con Mónica. Creo que bueno, y con Melchor, por supuesto, pero el contexto no se agota. O sea, la pandemia no es el contexto que agota el problema educativo, ¿no? Estamos en una crisis estructural. Además, vivimos en un mundo adultocéntrico, como bien menciona Mónica, donde hay un colapso de las infancias que se ha exacerbado con esta pandemia, donde, claro, los centros comerciales estaban abiertos, pero los centros escolares estaban cerrados a cal y canto, ¿no? Pero yo, justo pensando y preparándome para este conversatorio, quise ir un poco más allá y traigo aquí una idea que me gustaría expresarles porque me interesa mucho por el respeto y admiración que les tengo a todas y todos ustedes, que quisiera ponerla sobre la mesa. Es una provocación y quizás es una idea que no es original mía, aunque sí propia, pues la comparto con muchas personas expertas en educación, que trabajan como yo, filosofía de la educación, y que versa en cuanto a esta acción de que poner en una misma frase las categorías de educación y de derechos humanos, sin importar con qué conjunción o preposición se les enlace, es un oxímoron. Esto es una contradicción. O sea, educación en derechos humanos, con derechos humanos y derechos humanos, o el derecho a la educación, me parece que puede llegar a ser contradictorio. Y esto, entendido y viéndolo como una contradicción en términos, no solo desde la praxis pedagógica y de la docencia, sino también desde algunas teorías filosóficas que piensan este fenómeno educativo. Y acá, Javier, me voy a poner metafísico y quizá ontológico para darte el gusto, ¿no? Pues más allá de que la educación y los derechos humanos tengan un estatuto ontológico, en tanto que definen en cierta forma la existencia y en tanto que son inherentes al modo en que comprendemos a la condición humana y a la dignidad personal, o lo que creemos que estas deberían de ser desde una perspectiva moderna, ambas cosas, la educación y los derechos humanos, son, a mi parecer, en lo general, y repito, a primera instancia, fenómenos que aparecen y ocurren de una forma tan contrapuesta como los ideales de la realidad concreta, ¿no? Y en ese sentido, lo que es complejo y complicado es que, en efecto, tanto la educación como los derechos humanos nos definen modélicamente a las personas, ya como individuos o como colectivos, grupos, sociedades, pero el problema está en que no hay un solo modelo ideal de persona o de sociedad. Y hay tantos modelos como culturas en el mundo a lo largo de la historia. Y esto es algo que no se puede soslayar así como así. Pero volviendo al punto y a la posición crítica en la que nos sitúa esta idea del oxímoron entre educación y derecho humano, ¿no? Cabe decir que pensar analíticamente esta frase, derecho humano a la educación, como un binomio, me parece que antepone y presupone que de alguna manera estas dos cosas son independientes una de otra, ¿no? Y aquí habría que preguntarnos si esto es el caso. Y me parece que no es difícil responder que sí y no, ¿no? Y desde esta respuesta ambigua podríamos asumir entonces el compromiso de pensar por qué pareciera que la educación y los derechos humanos no pueden ser pensados unas sin los otros. O sea, ¿por qué? ¿Por qué creemos y defendemos que la educación es un derecho que todas las personas deberían tener cuando ante nosotras y nosotros tenemos vastas evidencias que muestran que de facto la educación, sobre todo la escolarizada, como menciona Mónica, porque la educación no es, el derecho a la educación es un derecho a insertarse en un proceso institucionalizado y a una escolarización, ¿no? Pero entonces, bueno, hay vastas evidencias de que esta educación se da las más de las veces sin que los derechos humanos, formen parte de su acontecer. Muestra clara de esto y de la idea de que hablar de educación y de derechos humanos es un oxímoron, se observa a la luz del conocimiento que todas tenemos de que los espacios primordiales donde ocurre la educación, la familia, la escuela, las instituciones y la calle, son lugares muchas veces
muy violentos, donde por lo general se violan y vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Basta con leer los periódicos, sobre todo en estos años de pandemia, para enterarse de esto, ¿no? Y aquí me gustaría citar a Mónica González Contró, cuando en una ponencia brillante que dio hace unos años, retoma la idea de Emilio García Méndez, que expresa que la familia, yo agregaría a las escuelas, es el lugar del amor, de la ternura, de la comprensión y del respeto, pero también es el espacio de la violencia, del abuso y del maltrato. Una referencia que además Mónica emplea en aquella ponencia para reforzar el argumento, donde busca mostrar que en México, como en todo el mundo, no tenemos instituciones que garanticen plenamente los derechos de las personas, pero sobre todo de las niñas y los niños. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo también hice mi tarea como Melchor? Entonces revisé lo que dice la UNESCO del derecho a la educación, y la UNESCO nos dice, en un discurso bien intencionado, políticamente correcto, optimista y un tanto ingenuo, a mi entender, que el derecho a la educación no solo es fundamental, sino que también tiene carácter habilitante. Pues la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados a salir de la pobreza y participar plenamente de la vida en comunidad. Pero si uno lee periódicos, inmediatamente después puede encontrarse, por ejemplo, con el informe que se dio a conocer, lo dio a conocer la Oficina Defensoría de los Derechos de la Infancia C, el 31 de mayo de este año, se titula «Es un secreto la explotación sexual en planteles escolares», donde se refiere con detalle la existencia de una red de explotación sexual, pederastia y pornografía infantil en escuelas públicas y privadas en al menos 7 entidades de México. O, digamos, siguiendo con este hilo, cuando nos enteramos que en Canadá, un informe que hace la Comisión para la Verdad y la Reconciliación estimó que unos 6,000 niños indígenas habían muerto mientras estaban en colegios internados, administrados por el gobierno y operados mayormente por la Iglesia Católica, y no solo eso, sino, bueno, que fueron además asesinados y luego fueron enterrados tras ser víctimas de todo tipo de abuso, asesinados y enterrados sin tumbas, ¿no? Canadá ya emitió una disculpa formal en el 2008 por esto, ¿sí? Porque además era una política estatal que buscaba no solamente insertar y garantizar el derecho a la educación de estas niñas y niños indígenas nativas de los pueblos originarios de Canadá, sino pues también erradicar esta cultura originaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo pensamos el derecho a la educación desde este horizonte en el que salta a la vista algo que más no deja de ser paradójico y muy esclarecedor? Que la institución, la entidad que administra, controla y de alguna manera sustenta a la educación pública es también la entidad que es reconocida como la mayor violadora de los derechos humanos. Esos son los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar el derecho a la educación sin hacer una perspectiva crítica de esta realidad? ¿No? A mí me parece que debemos de asumir un compromiso que vaya más allá solamente de pensar las bondades de los derechos humanos, ¿no? Y entonces, simplemente digo, para no dejar este mal sabor quizá de boca, me gustaría como colofón propositivo y esperanzador decir que sí, que por supuesto yo creo en la educación y creo en los derechos humanos. Y en este sentido estoy convencido de que un paso que habría que dar sin dilación y a fondo es hacer lo posible porque cada escuela sea un espacio pensado, erigido y sostenido, no como un lugar de disciplinamiento, adoctrinamiento, formación o profesionalización de calidad o excelencia, sino como un refugio, como una institución de cuidado, un lugar de acogimiento y un espacio de convivencialidad, resguardo y protección, donde además las personas tengan a la mano todo lo necesario y suficiente para encontrarse bien al tiempo que pueden desarrollar su personalidad. O sea, esto, si seguimos pensando que tenemos derecho a la educación, pero los lugares donde nos educan son también lugares donde se violentan y vulneran nuestros derechos, abuso escolar, violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces yo no entiendo por qué valdría la pena seguir pensando en términos tan ambiguos y abstractos este derecho, ¿no? Y esto solamente lo quería decir como una provocación para darle un poco de jiribilla y movimiento a la mesa, mi querido Javier. Sí, pues sí, muchas gracias, Bruno. Bueno, tomo la provocación del oxímoron, ya que fuimos nosotros los que pusimos ese título, y entonces recogiendo algunos subrayados de esta primera ronda.
por un lado tenemos que estas condiciones, pues, de cierta forma extraordinarias, que nos han puesto de manifiesto que para superarla o para enfrentarla, pues en primer lugar, pues tenemos que adquirir nuevas habilidades que no teníamos antes o estaban ahí, pero no las habíamos utilizado. Y Melchor lo puso muy claramente, asegurar la conectividad entre ambos términos, entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a esta salida, vamos a decir, del problema. Y luego aquí brinco hasta la última intervención de Bruno, que nos dice, bueno, pues para resolverlo no hay un solo modelo ideal. Entonces, fíjense, tenemos una contradicción. Luego, no tenemos un modelo alternativo claramente definido. También Bruno nos dice, bueno, sí, la familia es el primer ámbito, vamos a decir, educativo. Esto Mónica me va a corregir porque seguramente estoy diciendo mal lo que ella dice bien. Bueno, sí, en la familia empieza, pero Bruno dice también, bueno, pero también en muchos casos termina ahí. Bueno, ahora, yo creo que aquí de esta primera participación nos recuerda que además de la educación institucionalizada, tenemos el derecho al juego, es decir, es un ambiente festivo que es una condición necesaria para que la gente pues, no solamente aprenda, sino que además se forme, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta primera diversidad, es una situación nueva, no tenemos una sola alternativa de solución, pero sí tenemos que tomar en cuenta estas nuevas condiciones, no solamente habilidades, si lo entendí bien, Mónica, no solamente habilidades para picarle al teclado, sino habilidades para tocarle el corazón a la gente. No sé cómo lo pueden ustedes ver desde su propia perspectiva. Ok, bueno, híjole, son tantas cosas. Sí, es que retomando precisamente los aspectos epistemológicos y ontológicos, nos encontramos en esta vorágine y entiendo que la pandemia ahorita forma parte de todo lo que hablamos, pero al mismo tiempo es algo coyuntural, que vendrá otra pandemia y ya tenemos encima desde hace tiempo el cambio climático y todo lo que ocurre, ¿no? Siento que vivimos en esta multiplicidad de dimensiones simultáneas que se han borrado o diluido con las interacciones virtuales como la que tenemos ahorita, en las cuales tenemos una serie de percepciones de lo que vemos a través de los medios, como comentaba Bruno, lo que vemos en los periódicos, lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en nuestras propias casas, en nuestras instituciones. Ahorita, por ejemplo, yo sí estoy aquí en la oficina de la UNAM y puedo salir aquí y ver los espacios físicos, pero estas percepciones nos generan esta tensión brutal que no se quita entre lo ideal y lo real, porque al final del día todos queremos lograr plenitud, felicidad. Leyendo lo de los derechos de las Naciones Unidas, el artículo 24 dice: todo mundo tiene derecho al descanso y a la diversión, incluyendo la limitación razonable de horas de trabajo y vacaciones periódicas con pago. Entonces, esto fue escrito en 1948. Estamos ahorita en el año 2021, casi 2022, y diría que no nada más no estamos mejor, sino que en muchas cosas estamos peor. En fin, yo lo que diría aquí, pues, viendo, y Mónica me corregirá, los derechos como algo inalienable, una prerrogativa, algo que es inherente a la condición humana y que, como ya dijo Bruno, se contrapone con lo que vivimos en el día a día, con la educación, pues tanto con la formal como la informal. Y yo lo que quisiera agregar ahorita, pues, es que parte de las lecciones que tenemos que tomar de esto es que la educación mixta, el utilizar la educación esta que llamamos presencial o cara a cara, combinada con la educación en línea o a distancia o mediada por tecnología, tiene mucho que dar, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar nuestras habilidades en esos sentidos, enfatizar que la educación no se va a dar
La buena educación no se va a dar así de nuevo nada más por buena voluntad. Sí requiere hasta cierto punto formación docente, mejorar nuestras habilidades, mantenerlos actualizados y toda esta cuestión de conectividad, de infraestructura, no nada más tecnológica, sino social, etcétera, ¿no? Y es que ahorita que hablábamos de los derechos, de el oxímoron del derecho, pues estamos como con el derecho a la salud, ¿no? Mi hijo de 11 años tiene derecho a que se le ponga la vacuna del COVID, pero no podemos dársela porque en nuestro país no está disponible la vacuna para niños menores de, pues hasta ahorita donde voy es en 15 años, ¿no? Sin embargo, entonces se genera una serie de diferencias porque ahorita hay una gran cantidad de mexicanos que tienen los recursos y que están llevando a sus hijos a vacunar al extranjero, porque allá está disponible la vacuna, para que cuando regresen estén tranquilos en la escuela y que no van a contagiar a los tíos y abuelitos que tienen en la casa. Y lo pongo pues como un ejemplo de cómo está ligada la educación con la salud, con la vida diaria y con todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y las enormes diferencias que hay entre la educación, en términos de prioridades, entre educación básica, los niños más pequeños, más vulnerables, y la educación superior, que estamos privilegiados en muchos sentidos, pero que también tenemos pues una necesidad de responder a todo lo que está ocurriendo. Y muchas gracias, Bruno y Mónica, por los comentarios, ¿no? Obviamente es una cuestión extraordinariamente compleja y ahí me detengo. Pues ya nos adelantaste un poco lo de las perspectivas, la pregunta de las perspectivas. Parece ser que está fuera de toda duda que la educación híbrida o mixta pues va a ocupar una buena parte. Ya no vamos a poder regresar a lo que teníamos antes. La dejo nada más aquí a un lado y espero, Mónica, Bruno, sus reacciones. Pues sí, yo quisiera también pues intervenir un poco también ante la provocación de Bruno y ante la intervención de Melchor, ¿no? Primero sí decir, Javier, esto que tú decías muy bien, esto de tocar el corazón. A ver, las habilidades para ser docente, y como bien lo decía Melchor, no es solamente tener muchos conocimientos, tampoco solamente saberlos transmitir, sino realmente poner pues a la niña o al niño al centro y tener habilidades para resguardar la integridad física y psicológica de niñas y niños dentro de la educación escolar, porque, y permítanme ser como un poco contundente, sin este ambiente la educación no se puede dar, ¿no? O sea, no podemos decir que es una cosa aparte, ¿no? Bueno, pues es que, ¿no? Se vive un ambiente de maltrato, de hostilidad, pero de todos modos, pues es muy buena maestra, muy buen maestro. O sea, esto también es un oxímoron, ¿no? O sea, es una contradicción en sus términos, y de ahí la importancia de entender el derecho humano a la educación de una manera muchísimo más integral, poniendo precisamente a niñas y niños en el centro. Y me gusta mucho, y gracias por la referencia, Bruno, porque ciertamente esto que dice Emilio García Méndez, ¿no? Esto de que la familia es el espacio del amor, del respeto, pero también del abuso y del maltrato, es un poco para contradecir este imaginario social de que las familias, ¿no? La niña o el niño está bien en su familia, sea como sea, y que da poder ilimitado, ¿no? A padres, madres, tutores, para tomar decisiones sobre la vida de sus hijas e hijos. Y esto desde luego se reproduce en el espacio escolar, pero se volvió muy grave durante la pandemia, ¿no? Que yo he estado revisando los instrumentos internacionales en donde pues se han hecho recomendaciones a los estados para la atención a niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. Y todos parten del presupuesto de que niñas, niños y adolescentes están en una familia que tiene disponibilidad de recursos tecnológicos, puede ser una computadora, pero por lo menos una televisión, y que hay una persona adulta que puede acompañarlos en este proceso, ¿no? Y eso me parece que es una regresión incluso teórica de muchísimos años, porque la verdad es que deja de lado pues muchas realidades de niñas, niños y adolescentes que no están en esas condiciones por cualquiera de los elementos que faltan, ¿no? Pues algunos por la brecha digital, que desde luego es enorme, pero algunos también por la disponibilidad de una persona adulta que les acompañe. No, ni siquiera
Bueno, bien sea porque no tiene, digamos, habilidades, ¿no? Pues si una persona adulta no tuvo acceso a la educación formal, pues es más difícil que acompañen en este proceso a niñas y niños, o bien porque la realidad de este país es que millones de personas tienen que salir a trabajar diariamente para comer, ¿no? O sea, no lo podemos poner de otra manera, ¿no? Entonces, esta política enfocada hacia una familia ideal, que realmente, ¿no? Que es esta misma familia donde todo es amor, donde todo es respeto, ¿no? Pues realmente invisibiliza a millones de niñas y niños en estas condiciones, o por ejemplo también los que viven en instituciones, ¿no? Por cualquier razón, por condición de abandono, por estar en conflicto con la ley, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas niñas y niños, ¿no? Simplemente el mensaje público y la política me parece que ¿no? les ha ignorado. Y entonces no solamente estamos hablando de la brecha digital, sino también de la profunda diferencia que va a tener como resultado, ¿no? Lo que pasó en este tiempo de pandemia respecto pues de estas personas también que fueron, ¿no? que fueron invisibles. Y aquí me permito hacer como un breve paréntesis también en los mensajes que se dieron con motivo de la pandemia, también lejos de ayudar, ¿no? Generaron mucho más angustia en niñas y niños que viven en estas condiciones, ¿no? Otro de los estudios que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con niñas y niños refiere esto, ¿no? Cuando el mensaje era quédate en casa y no te vayas a contagiar y protégete, y el papá o la mamá tenían que salir a trabajar, ¿no? Las frases de los niños son demoledoras del temor que tenían que sus padres o madres se contagiaran, y no había otra opción. Entonces, me parece que todo eso es algo que debemos de empezar, digamos, como a cuestionar, ¿no? A partir del derecho a la educación, ¿no? No es solamente quien tenía una computadora, es todas las circunstancias que rodean precisamente a la posibilidad de acceder a estos conocimientos, ¿no? Y yo también haría un pequeño comentario, porque esto me apasiona precisamente, sobre el derecho al juego, que el derecho al juego no solamente es significativo para el aprendizaje, el derecho al juego es un derecho también multifactorial, como el derecho a la educación. El derecho al juego es un espacio de participación. El derecho al juego implica deliberación, implica ¿no? decisiones democráticas, implica socialización, implica muchas cosas, ¿no? Entonces, el derecho al juego es muy importante y es algo que también se vio muy afectado en la pandemia, porque desde luego la institución educativa, y aquí volvemos también a las grandes brechas, ¿no? No todas las escuelas tienen las mismas condiciones para que niñas y niños jueguen ahí, ¿no? Más allá de la coyuntura de la pandemia, por diversas causas, ¿no? Se cruza también aquí cuestiones de género, la ocupación del espacio escolar, es decir, hay muchas cosas que entran en juego ahí. Pero también en el contexto de la pandemia, el derecho al juego se vio muy limitado, ¿no? Y nuevamente aquí el mensaje oficial era, no, pues aprovecha la pandemia para jugar, ¿no? Bueno, pues sí, pero si yo vivo en un departamento de 40 metros cuadrados donde viven, ¿no? ¿no? Papá, mamá o una, ¿no? Con 4 hermanos, pues bueno, mucho espacio para jugar con estos mensajes no hay, ¿no? Y lo grave de esto, porque repito, la pandemia pues es algo que nos pasó, no podíamos preverlo y tampoco vamos a ser irresponsables, pero lo malo de esto es que la política pública nunca estuvo pensada buscando alternativas, ¿no? En primer lugar discursivas, pero en segundo lugar también de realidad ante esta situación de millones de personas en este país, ¿no? Sino que todo fue en el imaginario social, pues como una familia que tiene una vivienda, ¿no? Con cierto tipo de condiciones de espacios, ciertas condiciones digitales y ciertas disponibilidad de las personas adultas para el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar también cómo es, o sea, los efectos que esto tendrá, ¿no? A largo plazo en la sociedad que seremos, pues en los años que vendrán, digamos, de la pandemia atenuada, porque pues hablar de pospandemia me parece un poco apresurado en estos momentos, porque creo que va a ser una situación que vamos a estar viviendo durante mucho tiempo. Claro, y esto que menciona ya del derecho al juego, podríamos decir como que pues ya la época del recreo que teníamos, que media hora de recreo en la jornada de 4 o 5 horas, pues ya habrá que reinventarlo, pero también, y como tú bien lo mencionas, pues cuestiona los espacios
adecuados para ese recreo al juego. Por supuesto que no son en el modelo convencional de las viviendas, no son salir a la calle. Bueno, actualmente como yo soy muy viejito y tú no habías nacido todavía, Mónica, salíamos a jugar a la calle. Con mis vecinos, mis hermanos salíamos a jugar a la calle, y ahora a ver quién sale a jugar en el eje 7, ¿no? Pero también otro tema importante que ya se está tocando, miren, la familia. O sea, no solamente hablamos de que ya la educación y los derechos humanos están en una encrucijada, o más bien bajo cuestión importante, pues la familia también, porque ya la familia como tal, Mónica, pues tú lo dijiste bien, ya no existe esa familia. Tenemos familias monoparentales, tenemos familias de una sola persona, ¿no? Familias que viven solos, familias en donde el jefe de familia puede ser la mujer, o puede ser el hombre, o puede ser una persona adulta. O sea, esta idea, como tú lo dices, desde un principio. ¿Y cuál sería ese? El del interés superior de la infancia. O sea, en tanto que no estemos pensando en los intereses de las y los niños, y sigamos además pensando desde un mundo del pasado, porque nuestras instituciones fueron creadas y pensadas hace siglos y no las hemos cambiado, ¿no? Las escuelas siguen siendo iguales en términos arquitectónicos, de infraestructura, de programas. O sea, no hemos logrado ni siquiera pensar en cómo, para tener ese mundo posible que todos deseásemos, cómo vamos a transitar hacia él si seguimos reproduciendo las instituciones y los modelos que nos tienen en este colapso estructural, que es un fracaso de un sistema económico-político, ¿no? Que además tiene a la educación como su instrumento orientador, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido cabría pensar eso, y cabría además plantear la idea de que tendría que haber algo así, obligar a toda política pública a que presente un estudio de impacto sobre las infancias, así como hay impacto sobre el medio ambiente. O sea, nuestros gobiernos plantean reformas educativas cada 6 años. ¿Qué impacto puede tener eso en la educación de nuevas generaciones si todo el tiempo estás cambiando tus orientaciones, ¿no? Pedagógicas, etcétera? Y por último, yo creo que sí cabría que decir, y yo aquí me apegaría a Theodor Adorno, cuando en su texto clásico que se llama Educación después de Auschwitz, él dice, y se pregunta, ¿no? Como nosotros, ¿la educación para qué? Pues básicamente para erradicar la violencia y conjurar el egoísmo, para que la barbarie no vuelva a ocurrir como de hecho está ocurriendo hoy día. Tan solo hay que pensar en la crisis de los migrantes, ¿no? Y todas esas niñas y niños que no están teniendo acceso a su derecho a educación, ¿no? Entonces, para erradicar la violencia, ¿cómo? Y aquí coincido con todas y todos ustedes. Bueno, pues mediante una educación que no solo se enfoca en el desarrollo de las facultades intelectuales y los aprendizajes teóricos y técnicos, sino sobre todo en la praxis y en la comprensión de la dimensión afectiva, porque las personas humanas somos personas patéticas, o sea, padecemos, tenemos pasiones, ¿no? Eso ya lo decía Spinoza. Y en ese sentido, tendríamos que pensar entonces una educación que busque justamente promover la alegría, trabajar con las tristezas, ¿no? Y en ese sentido, intentar armonizar la necesidad con el deseo que todas las personas humanas somos, digamos, de alguna manera, objeto de ellas, ¿no? De estas pasiones, estos afectos, ¿no? Pues creo que sí cabe comenzar a pensar más a fondo qué tipo de educación pretendemos para el futuro, y no solamente de manera reactiva, ¿no? Siempre respondiendo a las coyunturas, ¿no? Hay que ser más audaces y hay que ser mucho más proyectivos cuando pensamos en la educación, ¿no? Porque parece que siempre llegamos tarde. Estamos llegando tarde al problema de la educación porque ahorita la pandemia y al rato las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ahí lo dejo porque Melchor tiene examen. Sí, adelante, Melchor, 1 minuto para que corras al examen que tienes. No, pues, es que son tantas las cosas. Yo lo que concluiría, por lo menos desde mi punto de vista, es que absolutamente todos los ciudadanos de este país, de todas las edades, de todas las instancias, de todos los partidos políticos, de todas las tendencias ideológicas, sí tenemos que reflexionar muy profundamente sobre la importancia de la educación y y lo que se requiere. Porque al final del día, y sé que esto es odioso el decir que no hay lunch gratis, pero al final del día
como lo marcan los mismos derechos que estábamos comentando, publicados en 1948, ahí también dice que uno requiere una retribución por su trabajo. Entonces, es increíble que esto tenga escrito tanto tiempo y que sigamos sin aterrizarlo en los hechos, ¿no? Es decir, sí se requiere que todos los actores de todos los niveles de gobierno y organizacionales hagamos este esfuerzo en lo individual y en lo colectivo por ver más allá de la inmediatez. Ahorita que comentó Bruno, hijo, es que parece maldición gitana. Cada vez que hay cambio de ciclos de poder prácticamente en todas las organizaciones del mundo, estamos reinventando todo y quitando lo que se hizo antes. Cuando una de las cosas que a mí me encantan de la educación es este enorme reto de visualizarla como este sistema adaptativo complejo en el cual los currículos, planes y programas de estudio tienen que estar alineados con los métodos de enseñanza, la evaluación, sobre todo la evaluación para el aprendizaje, tiene que estar integrada en este sistema también. Y al final del día esto estar inserto en la cuestión social de la población a la que sirve esa organización educativa, ¿no? Y tenemos tantos, llamémosle, nichos, cada quien con sus prioridades temporales que hacen que esto sea muy difícil de lograr. Entonces, retomando esto, hagamos el esfuerzo por obtener información rigurosa en nuestra dependencia en la CUAYED. Desde que inició la pandemia hemos hecho cuestionarios secuenciales y este año hicimos un estudio en cerca de 20,000 estudiantes de licenciatura y bachillerato y más de 2,000 profesores también de estos mismos niveles, donde encontramos una gran cantidad de información sobre cómo han vivido la pandemia en términos de su afectación, obviamente en salud mental, pero en educación sobre todo. Y encontramos un abismo en la percepción de cómo lo ven los estudiantes en términos de lo que están viviendo en su aprendizaje y cómo lo ven los docentes. Y como siempre, la realidad es algo intermedio entre los dos, porque en las evaluaciones objetivas que realiza la dependencia en la que yo estoy, donde tenemos los resultados de los exámenes diagnósticos de bachillerato y licenciatura de la UNAM, prepandemia y transpandemia, las puntuaciones no han bajado, inclusive en evaluaciones de este tipo que no son sumativas, no son de alto impacto, son diagnósticas. Esta pérdida del aprendizaje brutal que sí está ocurriendo, sobre todo en los ciclos básicos, en términos de la educación superior, está afectando muchas esferas, pero por lo menos esto del aprendizaje de muchas de estas cosas técnicas que coincido en que no es la totalidad de la educación, pero que son indispensables, porque si yo voy a ser médico, arquitecto, ingeniero, pues tengo que aprender las cosas de medicina, arquitectura, veterinaria, etcétera, ¿no? Y esta discrepancia de percepciones sí requiere que haya más comunicación, porque otra de las cosas que encontramos en el estudio es que la mayor parte, paradójicamente, de los estudiantes quiere una educación de la que llamamos tradicional y que todos los que nos dedicamos a la educación alucinamos y que ya queremos que se vaya, pero que nos aferramos, tanto docentes como estudiantes, a ella como si fuera nuestro salvavidas de tranquilidad para preservar el statu quo. Entonces, yo creo que es el esfuerzo individual de todos nosotros, el esfuerzo colectivo, el presionar a nuestras autoridades y a aquellos que tenemos funciones de funcionario también poner todo lo que esté de nuestras partes para el uso eficiente y eficaz de los recursos. Y ahí le dejaría, pues yo creo que hay mucho camino por andar y pues adelante, adelante. Esos serían mis comentarios, Bruno, Mónica y Javier. Indudablemente queda mucho camino por andar y ya estaremos viendo si volvemos a abusar de su tiempo para el año que entra y darle continuidad a estas reflexiones. Antes de Mónica, un minuto para tu cierre. No, muchísimas gracias. De acuerdo en que tenemos que seguir platicando y discutiendo sobre esto, ¿no? Y discutir precisamente, me parece una cosa clave lo que dice Melchor, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los estudiantes se aferren y que los docentes también a la educación tradicional? Y me parece precisamente pues que es
mucho más tranquilizadora, más segura, ¿no? Pero que tenemos que romper precisamente con esto para pues, ser mucho más críticos y también que no sea el derecho a la educación un oxímoron, como bien decía Bruno, ¿no? Así es que me parece muy pertinente y sobre esto hay que seguir hablando. Muchísimas gracias. Pues ser más críticos, me quedo con esta magnífica propuesta de cierre, ser más críticos porque si no lo somos, pues no tiene ningún sentido la universidad, que es, con su nombre mismo lo lleva, es todo, ¿no? Como ustedes han visto, las reflexiones de nuestros invitados han sido reflexiones de primer nivel, sin desperdicio, yo diría, preguntas provocadoras, que también desde quienes estamos en la investigación, en la academia, sabemos que es muy difícil, si no es que imposible, dar una respuesta definitiva, sobre todo en ciencias sociales. Tampoco en las ciencias exactas, pero digamos que en ciencias sociales se valora mucho que al final de una investigación, de una reflexión, pues queden más preguntas que respuestas, porque esa es la única manera de avanzar. Yo les agradezco nuevamente su generosidad por compartir con nosotros sus ideas, sus reflexiones. Gracias a nuestros ponentes, Mónica, Melchor, Bruno, muchas gracias. Al equipo PUEC por el apoyo que ha sido patente. Ana Valle, promotora de esta sesión. A Vero desde la difusión, Diego, Humberto ahora sí que del panel de aplicándole botones para que esto pueda salir más allá de la UNAM. Y a todos y todas ustedes quienes nos siguen en la red, les agradecemos y los invitamos a que estén pendientes de las próximas sesiones de estos foros de discusión que el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad promueve con la intención esta de la que estamos mencionando, hacer, y tomo la palabra de Mónica, aprender a ser más críticos y comprometernos con no solamente señalar problemas, sino comprometernos a dar respuestas. Y en este panel pues ha sido muy rico en propuestas. Yo les agradezco nuevamente y les deseo lo mejor para los próximos tiempos que no vienen fáciles. Gracias, Javier, Mónica, Melchor, un placer. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, que pasen.